¿Qué dice el título? Pistis. Pastor se equivocó, era pestes. No, tranquilo, para pestes ya estamos hasta acá, ¿no? No, pistis, es una palabra griega. Hoy podemos volver a casa diciendo que aprendimos una palabra griega. ¿Qué significa pistis? Vamos a descubrir ahora a medida que vayamos avanzando en el sermón. Pero esta mañana quiero hablarte acerca de la fidelidad. ¿Sí? Fidelidad. Pero antes de abrir la Biblia necesito hacer una pequeña demostración para que se entienda lo que quiero presentar en esta mañana. Necesito un voluntario varón que me pueda acompañar acá adelante. Vamos a hacer un ida y vuelta. ¿Cuánto hace que me conoces? 3 años, ¿eh? Sí, 3 años. ¿Ustedes piensan que una persona conociendo a alguien ya durante 3 años puede haber algo de confianza tal vez? Yo creo que sí. Ya te he visitado varias veces en tu casa, hemos charlado, conozco a tu familia. Entonces yo te pregunto, ¿vos confías en mí? Sí. Muy bien. Entonces, si confías en mí, usted escucharon lo que dijo decir, ¿no? Bien, entonces son mis testigos. Si vos bueno, pero no te voy a, con vos todo se me va a complicar, porque de verdad no tengo tanta fuerza, pero si vos confías en mí, yo te voy a pedir que hagamos una prueba de confianza. Juan, sin mirar, tenés que abrir los brazos así y tirarte para atrás sin flexionar las rodillas. Y confiar que yo te voy a agarrar. Vos dijiste que confías en mí. ¿Vos crees que tengo la fuerza para agarrarte? Bueno, entonces a la cuenta de 3 te vas a tirar sin presionar y confiar que te voy a agarrar hasta que llegues al piso. 1, 2, 3. Muy bien. Saludamos, Juan. Gracias por tu confianza. Gracias por tu confianza. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes hubieran hecho lo que él hizo? Esta pequeña prueba creo que es lo que más le va a quedar en la cabeza en esta mañana. Si lo trasladamos al ámbito espiritual, Dios, a través de su palabra, a través de nuestra vida espiritual, contestándonos oraciones, dándonos bendiciones, nos demuestra que podemos confiar en Él. ¿Sí o no? ¿Cuántos de los que estamos acá confiamos en Dios? Bueno, algunos no levantaron la mano. Ahora, cuando yo hablo de confianza, no solamente lo tengo que demostrar con mis palabras, sino también con mis actos. Por eso hay una frase que quiero que te lleves en esta mañana, que es que mi fe, tu fe y la mía, mi fe, se demuestra con mis actos. Por eso le vamos a hablar de fidelidad. ¿Cuál es la diferencia entre fe y fidelidad? Fe es creer, ¿sí? Aunque no esté viendo, eso es lo que nos dice la Biblia, fe es creer. Pero la fidelidad es demostrar eso que creo. ¿Ok? Repito, fe es creer. Y fidelidad es demostrar con mis actos eso que estoy creyendo. Recuerden eso. Mi fe se demuestra con mis actos. Hebreos 11:6, si quieren abrir la Biblia para leerlo de ahí o marcarlo, nos dice súper claro la necesidad de tener fe. La Biblia dice, sin fe es ¿qué cosa? Imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Para acercarme a Dios necesito fe. Primer paso, creer. Es interesante porque uno dice, bueno, ¿y qué es la fe? En el mismo Hebreos 11, pero en el versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Vamos a analizar. La certeza es como estar seguro, ¿sí? Es decir, la fe es estar seguro de lo que espero. ¿Qué es lo que espero? Bueno, por ejemplo, Señor, te pido que llueva. Estar seguro de que llueva es salir con ¿qué? Con el paraguas. Si yo le pedí a Dios que llueva, yo ahora tengo que demostrar. Salgo con el paraguas. Señor, yo confío. Entonces estoy seguro de lo que espero. Y avanzo con esa seguridad. Y también dice que es estar convencido, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido que aunque no estoy viendo la lluvia,
Dios la va a mandar, ¿sí o no? Convencido de lo que no veo. A Dios, ¿lo podemos ver como estoy viendo esta mesa? No. Por eso decimos que a Dios lo vemos con los ojos de la fe. Pero a Dios, porque la Biblia dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Lo más cercano del Padre que tenemos es Jesús. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces ese es nuestro modelo más cercano. Recién al Padre lo vamos a poder ver cuando Jesús venga y heredemos la vida eterna. Porque al tener pecado no lo podemos ver al Padre. Porque si lo vemos, dice la Biblia, automáticamente morimos. Moisés, que era el que hablaba con Dios cara a cara, lo hacía pero a través de un velo, en la nube, por ejemplo, ¿no? Cuando subió al monte para el Sinaí para recibir las tablas, estuvo 40 días allá arriba, pero no lo veía así como cara a cara directamente, sino había un velo, pero hablaba así con Dios como si estuviera cara a cara. Entonces, la fe es estar seguro de lo que espero y convencido aunque no lo vea. ¿Recuerdan cuando tuvimos el año pasado el cierre de la semana de evangelismo de los 40 años que nos reunimos en Frino? ¿Cuál era el problema que teníamos? Hacía 2 semanas que se venía anunciando que ese sábado iba a llover torrencialmente y comenzamos a orar como iglesia. Entonces llegó el momento de organizar y preparar el lugar y dijimos con los hermanos que pusimos la silla y demás, ¿qué hacemos? ¿No? Dijimos, vamos a avanzar. 7 de la mañana estamos ahí colocando la silla en las nubes grises que en cualquier momento se caía el cielo. Dijimos, nosotros oramos y le pedimos a Dios. Vamos a estar seguros de lo que esperamos. Esperamos que Dios contenga la lluvia. Y vamos a avanzar por fe, convencidos de aunque no vemos todavía que se fueron las nubes, vamos a poner la silla y preparar todo el equipo. Los que estuvieron ahí, pasamos un día hermoso, ¿sí o no? Amén. Terminó la reunión, dijimos amén, ¿y qué pasó? Llovió 5 o 10 minutos y después paró. Y tuvimos un día precioso. Por eso tenemos que avanzar por fe. Avanzar por fe es esto, seguro de lo que esperamos y convencido de lo que no vemos. ¿Ok? Miren qué interesante esto. Nosotros podemos hablar de fe entonces como sinónimos de confianza. ¿Ok? Yo tengo fe, quiere decir confío. Y avanzo con confianza. Ahora, ¿cómo se desarrolla la fe? Romanos 10:17 nos dice que la fe se desarrolla, no sé si se ve bien de atrás, pero dice así que la fe es por el oír de la palabra de Cristo. Si yo quiero desarrollar la fe, yo necesito escuchar la palabra de ¿quién? De Cristo. ¿Dónde encuentro la palabra de Cristo? Acá. Si yo quiero desarrollar mi fe, tengo que leer la Biblia. Pregunto, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás escuchando a Cristo? ¿Estás escuchando su palabra? Si vos querés que tu fe crezca, tenés que leer la Biblia, tenés que escuchar a Cristo. Cuanto más lees la Biblia, más crece tu fe. Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y os obedecería. Y un grano de mostaza es como un circulito chiquito que haces con la lapicera. Bueno, nosotros necesitamos tener fe como mínimo, como un grano de mostaza. Estar seguros de lo que esperamos y convencidos de lo que no vemos. Y desarrollar la fe, porque la fe es como un músculo. Tengo que ir ejercitándola y desarrollándola. Y cuando yo voy a la palabra de Cristo, abro y encuentro historias de fe, encuentro promesas, encuentro seguridad, encuentro convicción, encuentro esperanza. Y ahí mi fe crece y crece. Y cuando se me presenta una situación en la que necesito confiar, aunque no vea, avanzar por seguridad de lo que espero, con seguridad de lo que espero, entonces mi fe, como está fuerte, me va a empujar para avanzar. Como cuando Dios les dijo al pueblo de Israel, crucen el Jordán. Cuando ustedes metan el pie en el agua, ¿qué va a pasar con el agua? Se va a abrir. Y ellos tuvieron que confiar que al meter el pie, Dios iba a hacer el milagro. El Mar Rojo. Cuando Moisés clamó a Dios, el mar se abrió. Cosas que para el hombre son imposibles, para Dios todo es posible cuando yo tengo fe. Entonces, ¿cómo se desarrolla la fe? Leyendo la Biblia, escuchando la palabra de Cristo. Bien, dijimos que el título era pistis, ¿se acuerdan? Bueno, fe, la palabra fe en griego justamente se dice pistis. Pero pistis no solamente es una palabra que se traduce como fe, sino también como fidelidad y como lealtad. Es decir, en la Biblia, cuando aparece la palabra fe o la palabra fidelidad en castellano, en griego
que es el idioma que está escrito en el Nuevo Testamento, aparece la misma palabra, pistis. ¿Está bien? Lo que te da el indicio de si es fe o fidelidad es el contexto. Y permitidme un ejemplo. En Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Bueno, acá en creen aparece la palabra pistis. Ahora, ¿vos pensás que los demonios son fieles a Dios? No. ¿Pero creen que Dios existe? Por supuesto, porque Él los creó y porque estuvieron con Él. Son ángeles caídos. Entonces, por el contexto, yo sé que la palabra pistis acá no significaría fidelidad, lealtad, sino significaría fe. Otro ejemplo, Apocalipsis 2:10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Acá nuevamente aparece la palabra pistis, ahora traducido como fiel. Entonces acá sí está hablando de fidelidad, porque le está hablando a un grupo que tiene que ser fiel a Dios aún o incluso hasta la muerte. ¿Se entienden los ejemplos? ¿Sí? Pistis se traduce como fe y como fidelidad. En griego es la misma palabra, en el castellano la dividimos. Entonces, dijimos esta mañana que íbamos a hablar de fidelidad. Y al hablar de fidelidad, al igual que al hablar de fe, no podemos dejar afuera lo que la Biblia llama la fe y las obras. Porque por la Biblia entendemos que la fe se acompaña con las obras. Por ejemplo, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si yo amo a Jesús, confío en Jesús, yo tengo que demostrarlo. ¿Cómo lo demuestro? Guardando sus mandamientos. La Biblia dice, así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. No me sirve de nada creer si después de esa creencia no la pongo en práctica en mi vida. ¿Me explico? Yo necesito creer, pero también necesito actuar. Entonces, fe es creer. Las obras serían la fidelidad. Fe y fidelidad van de la mano. Fe y obras. Si creo, actúo, no me quedo ahí. Avanzo. Con seguridad y con convicción. Cuando nosotros hablamos de fe, al igual que de fidelidad, hay dos actos de fe grandes en la vida de un cristiano. Y eso quiero recalcar e introducir en esta mañana. Personalmente pienso que los dos actos de fe más grandes en la vida de un cristiano es guardar el sábado y devolver el diezmo. ¿Por qué son los dos actos de fe más grandes en la vida de un cristiano? Porque uno dice, bueno, pero adorar a Dios sábado, domingo, lunes, es lo mismo. Si Dios está en todos lados, si a Dios lo puedo adorar cualquier día. Y así piensa la mayoría de la sociedad. Y de hecho, la Biblia nos enseña que la última gran prueba del tiempo del fin es la decisión de guardar o el sábado o el domingo. Entonces, guardar el sábado es uno de los actos de fe más grandes en la vida de un cristiano. ¿Y por qué devolver el diezmo también lo es? Porque vos decís, bueno, pero devolver el 10% a Dios, ¿por qué no le devuelvo el 5 o el 1 o el 15? ¿O por qué no lo devuelvo? Si total, Dios, yo con que dé una ofrendita cada tanto es suficiente. Pero Dios dijo, guardarás el día sábado para santificarlo. No dijo el lunes, el martes, el jueves, el domingo. Dijo el sábado. Más de 120 versículos de la Biblia lo confirman. El ejemplo de Jesús lo confirma. ¿Por qué tengo que devolver el diezmo? Porque Dios lo dijo. ¿Ya está? Para el creyente, la palabra de Dios es sagrada. Y si Dios lo dijo, así es. ¿Y por qué, pastor, el 10%? Porque sí, porque Dios lo dijo. Son pruebas de fidelidad, son pruebas de obediencia. Dios te dice, ¿vos confías en mí? Sí, bueno, guarda el sábado. Demostrar con tus actos que confías en mí. Dios te dice, ¿confías en mí? Sí, Señor. Bueno, devuélveme el diezmo. Demostrar con tus actos que confías en mí. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Dice, acá tienen un jardín. Todo el jardín es para ustedes, menos
el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Era caprichoso Dios? No. Estaba probando su qué? Su fidelidad, su obediencia. ¿Qué pasó con Adán y Eva? La historia es conocida, ¿no? Pruebas de fidelidad. Si vos confiás, tenés que demostrarlo. Mi fe se demuestra con mis actos, como dijimos hoy. Guardar el sábado, primer acto de fe de los dos que estamos hablando. La Biblia nos dice en Éxodo 28, acuérdate del sábado para santificarlo. Noten que en los mandamientos, que son 10, todos los mandamientos, excepto el sábado y honrar a los padres, el resto dice no, 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 ¿no es cierto? Pero el sábado no dice no te olvides del sábado. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Qué es santificar? La palabra santo significa apartado para algo especial. Es decir, de los 7 días que yo tengo en la semana, 6 Dios me los regaló para que yo haga mis cosas. Y 1, que es el sábado, es para que yo adore a Él porque el sábado es su día. Yo necesito apartar este día, santificarlo para algo especial. Y quiero mostrarte algo interesante. Vamos a buscar este texto en la Biblia. Isaías 56, versículo 2 y 7. ¿Sí? Leemos el 2 y después saltamos al 7. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza. Y noten el detalle. Que guarda el día de reposo, refiriéndose al sábado, para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. La palabra bienaventurado significa feliz, feliz, feliz. ¿Sí? 3 veces feliz. Entonces, feliz el que guarda el sábado para no profanarlo, el que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Y por qué feliz? Ahora vamos a ver otro versículo. Saltamos al 7. 56:7 de Isaías dice Dios, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Estas son promesas. ¿Está bien? La primera promesa es que el que guarda el sábado para no profanarlo va a ser feliz, feliz, feliz. La promesa de que Dios nos va a recrear, que va a aceptar nuestros sacrificios, que va a llevarnos a su santo monte. Miren otro versículo, Isaías 58, vamos a buscar, este es un poquito más conocido. Isaías 58, 13 y 14. Repito, hay más de 120 en la Biblia, el versículo que hablan del sábado. Hoy trajimos un poquito. Isaías 58, 13 y 14 nos dice que si nosotros retraemos del sábado, del día de reposo, nuestro pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, consecuencia, entonces te deleitarás en Jehová. Y dice Dios, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si Dios lo dice, así será. Qué hermoso versículo, ¿no? Este es un versículo que es una promesa condicional, o sea, con condición. Es decir, si yo retraigo mi pie de pisotear el sábado, si no hago mi voluntad en el sábado, si lo llamo delicia, santo, glorioso de Jehová, si lo venero o lo adoro, que es lo mismo, si no ando en mis propios caminos, si no busco mi propia voluntad, si no hablo mis propias palabras, entonces viene el otro. Deleitarse en Dios, Él dice que nos va a hacer subir sobre las alturas de la tierra, es decir, nos vamos a sentir tan bien que parece que vamos a andar en el aire, y te va a dar de comer de la heredad de Jacob tu padre. Jacob era rico, es decir, Dios te va a bendecir materialmente también, te va a dar de comer de esa heredad. Dios te quiere dar una heredad, te quiere dar bendición. Estos textos nos muestran promesas condicionales algunas, que dependen de nuestra obediencia y de nuestra fidelidad. Por eso, al hablar de estas promesas, en Isaías 56, 2 y 7 podemos hablar que Dios nos promete salvación, porque dice que nos va a hacer estar en su santo monte. Si yo soy fiel a Él, nos va a dar salvación. También habla de que somos aceptos ante Dios, cuando habla de que nuestros sacrificios de ofrenda van a ser aceptados, es decir, somos aceptos delante de Dios cuando yo llevo mi ofrenda al ser fiel, al guardar el sábado. Y el 58 dice que Dios nos va a dar disfrute y placer y también nos va a dar seguridad.
porque dice que nos va a dar de comer de la heredad de Jacob, nuestro Padre. Por eso estas promesas, si nosotros somos fieles, se cumplen en nuestra vida. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo estás guardando el sábado? ¿Qué estás haciendo el día sábado para ser fiel a Dios? Te pregunto, ¿estás guardando el sábado? Dijimos hace un rato que el sábado es la última gran prueba de fidelidad del pueblo de Dios. Si yo voy a decidir guardar el sábado o guardar el domingo. Pueden leer en Apocalipsis capítulo 13 y el conflicto de los siglos en los últimos capítulos. ¿Estás guardando el sábado? ¿Cuándo comienza el sábado? La Biblia dice que los días en la Biblia se cuentan de puesta de sol a puesta de sol. Génesis capítulo 1, donde Dios creó y ordenó este mundo, mostró ahí que el día se cuenta de tarde a tarde. El sábado comienza el viernes a la puesta de sol y termina el sábado a la puesta de sol. 24 horas que Dios me pide para adorarlo, para deleitarme en Él, para no hablar mis palabras, sino hablar las palabras de Él, para no hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de Él. Es un día que Dios espera que yo haga cosas por Él y para Él, porque para mí ya hice los otros 6. ¿Estás guardando el sábado? Miren, nosotros como iglesia, durante muchos años, enseñamos lo que no hay que hacer el sábado. Yo he visto padres educar a sus hijos con respecto a guardar el sábado, y en vez de enseñarle lo lindo del sábado, le enseñan lo que no se puede hacer y el chico crece pensando, el día que me vaya a mi casa no guardo nunca más el sábado. He visto personas que el sábado es una carga. Otra vez el sábado, quiero ir a la iglesia. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Esto es muy personal. Esto es muy personal. Dios no quiere que el sábado para vos sea una carga. Dios quiere que el sábado sea un deleite. ¿Cómo hago para que el sábado sea un deleite? Y empezar a ver qué es lo que sí se puede hacer el sábado. Jesús dijo que el sábado es para hacer el bien. El sábado es un día para adorar a Dios. Yo aprendí algo en estos años de cristiano, de adventista, y aprendí a través de una pregunta. ¿Lo que voy a hacer el sábado me eleva a Dios o no? Y ahí vos podés filtrar lo que vas a hacer. Por ejemplo, si el sábado te podés mirar una novela colombiana, no tengo nada contra la novela colombiana, ¿no? Pero te podés mirar una novela colombiana donde lo único que te muestran es infidelidades, peleas, problemas, ¿te va a elevar a Dios? No. Si el sábado te pones a limpiar tu casa, ¿te va a elevar a Dios? No. Si el sábado te vas a comprar, te comes un asado con tus amigos que no son de la iglesia, ¿te va a elevar a Dios? No. Eso lo podés hacer los otros días. Ese día es un día para elevarnos a Dios como personas individuales y como familia. ¿Cuántos días de la semana tenés tiempo para ir a la naturaleza? ¿Cuántos días de la semana pasás con tus hijos leyendo la Biblia, orando juntos, meditando en la palabra de Dios? ¿Cuántos días de la semana tenés la oportunidad de predicarle a alguien de Cristo? ¿Cuántos días en la semana tenés la oportunidad de elevarte a Dios durante 24 horas sin tener que trabajar? Dios te dio el sábado para que lo disfrutes y fue hecho por causa de nosotros, dice la Biblia. Dios mismo descansó el sábado, no porque Dios se canse, porque la Biblia dice que Dios no se cansa, pero Dios lo hizo para darnos un ejemplo. Y de paso, la ciencia hace un par de años descubrió que nuestro cuerpo está hecho con un sistema que se llama sistema septacircadiano. Si querés googlearlo después, sistema septacircadiano. ¿Qué significa eso? Que nuestro cuerpo está hecho para trabajar 6 días y descansar 1. Así nomás, el ADN está eso integrado. Nuestro cuerpo necesita descansar un día a la semana. Cuando eso no ocurre, empezamos a tener el famoso estrés. Y ahí vienen muchas enfermedades. Conocí gente que durante un año entero no tuvo franco. Trabajaba todos los días del año. ¿Sabes cómo terminó esa persona? Destruida. Dios te dio el sábado para adorarlo a Él, también te lo dio por salud. Para que vos descanses. Y descanses en su presencia, tengas un reposo diferente. Pastor, entonces si hablamos de descanso, yo tengo para presentar una propuesta. Yo le presento al pastor
las 4 S del sábado, la santa siesta del santo sábado. ¿Y cómo es eso, hermano? Bueno, usted vuelve de la iglesia, come como una bestia en su casa, viene a reventar, y más o menos cuando el postre le está cayendo por el labio, se acuesta a dormir hasta que cae el sol. La santa siesta del santo sábado. ¿Alguien lo hace acá? No, vamos a levantar la mano. ¿Es pecado eso? ¿Es un problema? Mira, no hay problema de dormirse una siestita el sábado, pero si tu sábado te acostás a dormir, ¿qué le estás diciendo a Dios? Señor, no me interesa estar con vos. Porque la Biblia y el espíritu de profecía nos enseñan que el sábado Dios se acerca a nosotros de una forma especial. Viene a tu vida de una forma especial. Y si vos te acostás a dormir la siesta, es como decirle a Dios, te cierro la puerta en la cara, no me interesa. ¿Te ha pasado que a veces te viene a visitar gente que no te cae muy bien? ¿Qué hace uno cuando no lo quiere recibir? Algunos lo hacen acá, por la cara, ¿no? Uno por no querer enganchar el compromiso se acuesta a dormir. Cuando te levantaste le llamas, ay, disculpame, vos sabés que estaba durmiendo cuando viniste. Me agarraste durmiendo en las 2, escuché el timbre, ¿no? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Pero el sábado, acostarte a dormir la siesta, es como dejarlo a Dios esperando en la puerta. Él quiere encontrarse con vos de forma especial. Dormir la siesta, sí, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, a veces uno lo necesita muchas veces. Pero el sábado es para disfrutarlo. Si tu sábado hoy es un peso o una carga, hermano, hay que empezar a cambiar algo. Hay gente que está con la onda en la mano para bajar el sol. Ya que caiga la puesta de sol, que necesita ir a trabajar, necesito plata, o quiero ver una película, y entonces está ahí tirándole piedras al sol para bajarlo antes de la hora que tiene que entrar. Eso está mal. Vos tenés que disfrutar todas estas promesas hermosas que vimos Dios te quiere dar. La experiencia de guardar el sábado tiene que ser algo lindo, porque el sábado se va a guardar por la eternidad. Y si hoy no aprendemos a guardar el sábado en la tierra, ¿cómo vamos a hacer para guardarlo en el cielo? Isaías 66, 23. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Mirá esta cita. El sábado debe ser siempre la señal que distingue a los obedientes de los desobedientes. El sábado es una prueba de fe. Y Dios quiere que esa prueba la pases de una forma bonita, de una forma linda, no que sea un peso. Les quiero dar un consejo y lo pasamos al otro. Trata de que el sábado no te agarre a último momento. Trata de organizarte en la semana, tener tu casa limpia, dejar tus cosas ordenadas en el trabajo, para que cuando caigan las horas del sábado vos recibas el sábado con tu familia, cantando, orando, leyendo la Biblia, y vas a ver cómo tu sábado va a cambiar. Trata de acostarte temprano el viernes a la noche, porque si te acostás tarde, el sábado en la iglesia te dormís. El sábado en la iglesia estás. ¿Qué dijo el pastor? ¿Y te acordás? 2 palabras. Vos tenés que venir a la iglesia despierto. Tratar de llegar temprano en lo posible. A veces pueden pasar imprevistos. Pueden pasar. Pero si todos los sábados llegás tarde a la iglesia, algo hay que acomodar. Hay gente que conozco que se levanta el sábado a las 6 de la mañana y llega tarde a la iglesia. ¿Cómo hacen para llegar tarde levantando a las 6 de la mañana? Y viven a 5 cuadras, ¿eh? No estoy hablando de nadie de acá por la duda. No, en serio. Pero algo pasa. Yo el sábado decía, qué gana que tengo que ir a la iglesia. Tengo que ir feliz, que la gente me vea. ¿Ya dónde va a la iglesia? Entonces cada vez que te ves sonreír, dices, ¿dónde va a la iglesia? Testimonio. El sábado tiene que ser un deleite. Y recordar que también es una prueba de obediencia. El diezmo, para ir cerrando. Segundo acto de fe importante en tu vida y en la mía. ¿Por qué tengo que devolver el diezmo? Gran pregunta. Malaquías 3, versículo 10, dice Dios, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? Es la bolsita, pastor, dice la gente, ¿no? Y eso no es el alfolí. Le decimos alfolí, pero no es el alfolí. El alfolí es el lugar donde se guardan o se guardaban en la antigüedad las reservas. Por ejemplo, en el campo la gente le llamaba alfolí a los graneros.
hoy nosotros lo conocemos como los silos. ¿Sí? ¿Te has visto los silos en la ruta? El silo, vos tenés la cosecha, cosechás y guardás el grano ahí, que te aguantas por mucho tiempo, hasta que lo podés vender, hasta que lo necesitas consumir. Es tu reserva. Y en la antigüedad, la gente que vivía en el campo, los que solían tener colinas, como eran épocas de mucha guerra, en la guerra el que invadía robaba la comida, aparte de la plata, el oro, y la gente joven y las mujeres. A los ancianos y los niños los solían dejar, o los mataban. Pero ellos cavaban en alguna colina, hacían una cueva y ahí guardaban reserva, y eso también le llamaban alfolí. La iglesia tiene su alfolí, su reserva, su lugar donde tiene para los momentos duros, ¿no? Los momentos de vacas flacas. Entonces Dios dice, traed ¿cuántos diezmos? Todos. ¿A dónde? Al alfolí, a la reserva. ¿De dónde? De la iglesia, porque el texto dice, y haya alimento en mi casa, dice Dios. ¿Por qué el 10%? Porque Dios lo dijo así. No hay otra explicación. Si Dios hubiera dicho el 1,5%, bueno, el diezmo sería el 1,5%. Pero Dios dijo el 10%. Por eso diezmo, 10%. Y la Biblia habla del diezmo, incluso hasta de la tierra. No sé si escucharon de eso. Que nosotros deberíamos diezmar del fruto de la tierra. Si tenés una quinta, si tenés plantas de fruta. En la iglesia no tenemos un departamento de horticultura, porque si no traeríamos acá, pastor, acá traje las calabazas, los limones, los zapallos, y de acá repartiríamos. Por lo general uno suele regalarle a alguien que necesita, pero deberíamos también diezmar de los frutos de la tierra. Ahora, hoy nuestro capital es el dinero. Antes el capital se medía diferente. En la antigüedad, el capital se medía en cantidad de campos que vos tenías y ganado. Hoy se mide en dinero. Y eso es lo que nosotros necesitamos para comprar cosas, para predicar el Evangelio, porque hay que comprar Biblia, hay que hacer Biblia, hay que pagarle a pastores, hay que pagarle a instructores. Entonces, el efectivo, el dinero, es lo que necesitamos para que el Evangelio progrese. Entonces, el diezmo es un acto de fe, donde Dios te dice en Malaquías 3:10 que si vos traes el diezmo a su casa, dice que te va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, es interesante porque en la Biblia no hay otro lugar donde Dios diga que lo tenemos que probar. El texto dice, probadme ahora en esto. El que no prueba no sabe qué significa. Muchas veces en las visitas pastorales, charlando, le digo, ¿cómo está con la fidelidad del diezmo en las ofrendas? Nos cuesta, pastor, dice. Nos cuesta porque tenemos miedo de no llegar a fin de mes. Nos cuesta porque no tenemos el hábito. Nos cuesta porque no sabemos qué pasa en la iglesia con esa plata, qué se hace con ese dinero. Tengo un sermón preparado de qué es lo que se hace con este dinero. El tiempo, el dinero de Dios, se utiliza para predicar el Evangelio, para el avance del Evangelio. En el otro sermón que vamos a tener sobre esto en algún momento, les voy a explicar específicamente qué se hace con el dinero del diezmo y de la ofrenda. Pero si ustedes miran en el sobre del diezmo que tienen en sus casas, del lado de atrás dice dónde va cada cosa. Y cada sábado el tesorero te da un recibito de lo que vos pusiste. Tratamos de ser lo más transparentes posible. Ahora, hay gente que me ha dicho, pastor, yo no llevo el diezmo a la iglesia porque no confío en lo que hacen con ese dinero, o porque la iglesia lo administra mal. Déjame decirte una cosa. Dios a vos no te va a pedir cuentas de ese dinero. ¿Qué es lo que se hizo con ese dinero? Esas cuentas se le va a pedir a quienes administraban ese dinero. A vos Dios te va a preguntar si fuiste fiel en diezmos y ofrendas. Eso es lo que Dios te va a preguntar. ¿Qué se hizo con esa plata? Se la va a preguntar al tesorero, al administrador. ¿Qué hiciste con el dinero? ¿Cómo lo administraste? Pero a vos no te va a preguntar eso. Te va a preguntar si fuiste fiel en esto, porque Él te lo pide. Y la promesa es que Dios va a derramar bendición. Derramar bendición no significa que Dios te va a dar dinero, como predican en muchas denominaciones. Traigan, hermanos, la plata, que Dios te va a dar una casa, te va a dar un auto. ¿Dónde dice que Dios te va a dar una casa si vos devolvés el diezmo? Mostrame con la Biblia dónde dice que Dios te va a dar un auto si vos devolvés el diezmo. La Biblia dice que Dios te va a dar, ¿qué cosa?
bendición. Y la bendición viene de muchas maneras. Y vos tenés que orar para que Dios te haga ver de qué manera te bendice. Vos te tenés que dar cuenta de cómo Dios te bendice. Yo me di cuenta con estos años, por ejemplo, que Dios a mí me bendice con la duración de las cosas. No me bendice con dinero, no me bendice con una casa. Me bendice con la duración de las cosas. La ropa, los repuestos del auto, el mismo auto. Las cosas me duran más tiempo que lo normal. Y bien, no es que me duran mal. El auto, cuando voy al mecánico, me dice, yo quiero repuestos originales. ¿Y cuántos kilómetros tiene el auto? Tantos kilómetros. No, es imposible. ¿Qué? No creen. Yo me di cuenta de eso. También me di cuenta que Dios me bendice con salud. No me suelo enfermar. Hace casi 10 años no me referí. Obviamente hay que cuidarse la salud, ¿no? Porque Dios no te va a bendecir si pones tu parte. Pero vos tenés que darte cuenta en qué te bendice Dios. Y no esperes que Dios te dé dinero. No es un trueque. Bueno, señor, acá te traje el diezmo, a ver en la semana si me tiraron un peso. No. Vos tenés que cumplir porque sos fiel. Porque Dios dice que lo tenés que hacer. Y como vos confías en Dios, entonces demostrás con tus actos que devolvés el diezmo. Y yo te aseguro, por la palabra de Dios y en el nombre de Jesús, que si vos sos fiel en el tiempo y las ofrendas, no te va a faltar nada. Tal vez no te sobre, pero no te va a faltar. ¿Se entiende? Probadme. Probad. ¿Te gusta la sopa? No. ¿La probaste? Tampoco. Probala. El diezmo es igual. Probad. Dios no defrauda. Dios no abandona. Y si tenés dudas, preguntale a alguien que conozca cómo hace. Che, yo sé que vos devolvés el tiempo. ¿Cómo es? Y esa persona te va a contar lo mismo que yo te estoy contando. El plan de Dios, esta está la joya de los testimonios, esta cita. El plan de Dios en el sistema del diezmo es hermoso por su sencillez e igualdad. Todos pueden practicarlo con fe y valor porque es de origen divino. El diezmo no lo inventó un hombre, no lo inventó una iglesia. El diezmo es de Dios y lo creó Dios. ¿Para qué? Para tu beneficio, porque el diezmo te ayuda a reconocer a Dios como el creador y el dador de todas las cosas. Es una forma de adorarlo, por eso cuando en la iglesia decimos adoremos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Reconocemos, Señor, reconozco que el trabajo me lo das vos, que el sueldo me lo das vos, y acá te devuelvo una parte de todo lo que tú me das. Rompe con el egoísmo, rompe con el orgullo, pero además viene la bendición después. ¿De quién es el mundo? Pregunto. ¿De quién es todo lo creado? Es de Dios. Yo estoy viviendo en la casa de Dios, en el mundo que Él me creó. Yo fui creado por Dios. Él es mi dueño. Y el dueño de donde yo vivo y de todo lo que tengo me dice, lo único que te pido es que me devuelvas un 10% de lo que te doy. Para que reconozcas y no te olvides que yo sigo siendo el dueño. Pero hay otra cosa más. Acompáñenme a Malaquías 3, por favor. Versículos 8 y 9. Mediten en este texto cuando vuelvan a casa. Yo no quiero darte miedo en esta mañana, quiero animarte a dar pasos de fe. Dice, Malaquías 3, versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Y Dios contesta, pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice, nuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pregunto, ¿se le puede robar a Dios? La Biblia lo está diciendo. ¿Saben? Nuestra primera deuda en nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, es con Dios. Porque Él dio a su Hijo para morir por vos y por mí, para pagar por nuestros pecados. Y como nosotros estamos en deuda, necesitamos reconocer esa deuda
y ponernos a cuenta. Si yo no devuelvo el diezmo y la ofrenda, estoy en deuda con Dios. Y a muchos no les preocupa eso. Les preocupa más tener una deuda con el banco que tener una deuda con el dueño del banco. ¿Se entiende la alegoría, no? Les preocupa más tener una deuda con un amigo que tener una deuda con el dueño del amigo. ¿Qué te preocupa más? ¿Tener una deuda con una persona o tener una deuda con Dios? A mí me preocupa tener deudas con Dios, porque Él un día me va a reclamar y me va a decir: ¿qué hiciste? Si vos sabías, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no fuiste fiel en esto? ¿Qué te impidió? Mirá todas las bendiciones que yo tenía para darte. Porque no es que Dios no nos quiere bendecir. Dios te quiere bendecir, pero no puede cuando vos no sos fiel, cuando yo no soy fiel. Él necesita que vos des el primer paso de fe. Y Él se encarga del resto. Por eso, recordá que tu fe se demuestra con tus actos. Dios, yo confío en vos. Perfecto, dice Dios. Devuelve el diezmo. No. Entonces no confías en mí. Devolvé. Probame. Cierro con esto. Esta cita está cortada en dos con respecto al diezmo y dice que cuando quiera que los hijos de Dios, en cualquier época de la historia del mundo, ejecutaron alegre y voluntariamente el plan de la benevolencia sistemática, ¿no? Esto de devolverle a Dios lo que le corresponde, y de los dones y ofrendas, han visto cumplirse la permanente promesa que la prosperidad acompañaría todas sus labores en la misma proporción en que le obedeciesen. La cita termina y dice: pero cuando robaron a Dios en sus diezmos y las ofrendas, tuvieron que darse cuenta que no solo le estaban robando a Él, o sea, a Dios, sino que se defraudaban a sí mismos, porque Él limitaba las bendiciones que les concedía en la proporción en que ellos limitaban las ofrendas que les llevaban. Es decir, la bendición que Dios te da es en proporción a tu fidelidad. La Biblia dice: Dios ama al dador alegre. No den por obligación ni por necesidad. Yo tengo que darle a Dios lo que es de Él, porque comprendo que Él es el dueño, Él es el creador y Él es el que me puede bendecir. Probadme. ¿Ah? Hermanos queridos, ¿cuál es el objetivo de todo esto que estamos hablando? ¿Por qué traje este sermón en esta mañana? Quizás en esta mañana a algunos de nosotros le está costando guardar el sábado. Quizás esta mañana estoy hablando con una persona que sufre, padece el sábado. Quizás estoy hablando para alguien que dice: yo no puedo ser fiel el sábado porque voy a perder mi trabajo. O tal vez me dice: no puedo ser fiel el sábado porque necesito el dinero. Quizás estoy hablando para alguien que dice: pastor, yo no puedo devolver el diezmo porque si devuelvo el diezmo no me alcanza para llegar a fin de mes. No quiero devolver el diezmo porque no confío en la tesorería de la iglesia. Déjame decirte que Dios no falla. Déjame decirte que tenés que confiar. Recordá que tu fe se va a demostrar con tus actos. Dios necesita que vos seas fiel por vos. Porque el mayor beneficiado sos vos. Y el objetivo de todo esto, creo que una foto lo resume. La Biblia dice que aquellos que sean fieles a Dios van a heredar el reino de los cielos. Y la fidelidad no solo pasa en creer, en venir a la iglesia, en predicar el Evangelio. La fidelidad también pasa en obedecer a Dios en todas las cosas que nos manda. Por eso Apocalipsis dice: sé fiel, Pistis, como decíamos hoy, hasta la muerte, o incluso en la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El objetivo de ser fiel es para este momento. ¿Vos te imaginás el momento cuando ingreses a la Nueva Jerusalén y Jesús coloque tu corona en tu cabeza y te diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? El texto que presentamos esta mañana: sin fe es imposible agradar a Dios.
necesito creer, pero necesito también demostrar esa creencia. Fe y fidelidad. Pistis, mi fe se demuestra con mis actos. El objetivo principal es ser fieles para heredar la corona de la vida. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu fidelidad? ¿Cómo está tu pistis? Si vos sentís que tu fidelidad, específicamente en el sábado y específicamente en el diezmo, está floja, hoy tenés que empezar a orar para que Dios te dé más fe y para que te ayude a dar esos pasos de fe que necesitas, porque Dios no falla. ¿Cuántos de los profetas en la Biblia tuvieron que dar pasos de fe por seguir a Dios y Dios les demostró que no falla? ¿Se acuerdan de Elías? Terminó huyendo al desierto. Se acabó el agua en el desierto, se acabó la comida. ¿Con qué lo sustentó Dios? Con cuervos. ¿Vos te imaginás un cuervo trayéndote comida? Es al revés la cosa, te roba la comida. Y si Dios mantuvo a Elías trayéndole agua y comida con los cuervos, ¿por qué no va a poder bendecirnos y ayudarnos a nosotros hoy? Tenés fe, no aflojes, porque si sos fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La fe va acompañada de actos, y esos actos es la fidelidad, la obediencia que Dios espera de vos y de mí. Que Dios te bendiga en esta mañana y te ayude, que si hay alguno de estos aspectos que te está costando, pronto puedas dar ese paso de fe. Porque Jesús viene, nos tenemos que preparar y nuestra obediencia tiene que empezar hoy para heredar la vida eterna. Que el Señor te bendiga. Vamos a ponernos de pie y entonar el himno 478. Siempre, hermano, Jesús volverá, la espera se acerca al final. Muy pronto estarás junto a Él más allá, cantando su himno triunfal. Hermano, sé fiel, permanece leal al Hijo de Dios que mostró profundo, infinito amor sin igual, murió y el rescate pagó. Sé fiel siempre, hermano, la santa ciudad que Cristo nos da.